Bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar un ejemplo que corresponde a variable aleatoria. Es decir, estamos con las distribuciones de probabilidad. Vale recordar de que en una variable aleatoria es simplemente una función que asocia a cada elemento del espacio muestral, el cual nosotros le denominamos E, básicamente un número real. Vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Considere el experimento lanzar dos monedas. El primer punto determine el espacio muestral. El segundo punto defina la variable aleatoria x con el número de caras, en el cual va a tener que determinar la función de distribución acumulada. El punto 3, cuál es la probabilidad de que haya salido una cara. El punto 4, cuál es la probabilidad de que haya salido al menos dos caras. El punto 5, cuál es la probabilidad de que hayan salido una o más caras. Y el punto 6, grafique la función de distribución de variable aleatoria. Bueno, vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto era de definir el espacio muestral. Vamos a considerar entonces el experimento de lanzar dos monedas. El espacio muestral, en este caso, lo vamos a delimitar con la letra E, va a estar formado por el conjunto en el cual vamos a tener, básicamente, va a constar de 4 elementos. Es decir, cara, puede ser que tengamos cara en el primer lanzamiento, cara en el segundo lanzamiento. Luego podemos tener cara, sello, o podemos tener sello, cara o sello, sello. Recuerden que C representa las caras y S representa los sellos. Allí tenemos el espacio muestral. Bien, ahora vamos a definir la variable aleatoria. Es decir, recordemos que X va a representar el número de caras. Quiere decir entonces que asumiendo igual probabilidad para cada punto muestral, vamos a tener, supongamos que tenemos X que representa de tener cara a cara, y a esa le vamos a asignar, como estamos contando X, el número de caras. Acá tenemos dos caras. Luego podemos tener X, en el cual vamos a tener sello, sello. Entonces acá también vamos a hablar de cantidad de caras, sería 0. Y X, en el cual va a variar entre cara y seca y cara. Cara y seca, ¿sí? Va a ser lo mismo que X de seca y cara. ¿Cuántas caras tenemos en cada una? Bueno, 1. Y bueno, entonces le vamos a asignar la probabilidad para cada uno. Quiere decir entonces que para esta tendríamos una probabilidad de que X sea igual a 2, en el cual tengo un caso favorable en que salga cara a cara sobre cuánto posible, 1, 2, 3, 4, que corresponden a la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral. Y acá sería la probabilidad de que X sea igual a 0. Bueno, en que no caiga ninguna cara sería una sola caso favorable sobre 4 posible. Y de que caiga la probabilidad de que X sea igual a 1 va a ser igual. Bueno, tenemos dos casos, cara seca, seca cara, es decir, sería de 2 cuartos, que simplificado esto me quedaría de 1 cuarto. ¿Sí? Perdón, esto es 1 medio. 1 medio. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos, voy a tener en cuenta que esta parte de que la probabilidad de X igual a 1 se deduce del tercer axioma de la definición de probabilidad, en el cual se consideran estos eventos mutuamente excluyentes. ¿Sí? Bueno, vamos a armar la función de distribución acumulada de una variable aleatoria. Recuerden que la definíamos, voy a cambiar la hojita, la definíamos como f grande de x igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que x, en donde
X pertenece, X chica pertenece al conjunto de los números reales. En otras palabras, la definición que dice la función f valuada en un punto x es la probabilidad de que la variable aleatoria x grande tome un valor menor o igual al punto x para todo x perteneciente a los números reales. Es decir, la distribución de variable aleatoria, en donde x consideramos al número de caras, en este caso del experimento anterior, la podemos detallar en la siguiente tabla. ¿Sí? Vamos a hacer una tablita. Es una forma de representar los datos a través de una tabla. Voy a tratar de no demorarme mucho con este video. Acá le vamos a asignar x, probabilidad de que x grande sea igual a x chica, y esto sería la función de distribución acumulada de variable aleatoria de x grande menor o igual que x chica. Vamos a estirarlo un poquito más. Entonces, ¿cuántas filas voy a hacer de esta tabla? Bueno, voy a hacer la cantidad de valores que le asignamos 0 al número de caras, es decir, cuando no caiga ninguna cara. Le asignamos 1 cuando había una cara, cara seca o seca o cara, y después tenemos 2 para cuando teníamos dos caras. Bueno, esa sería. La de abajo está de más. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden que lo habíamos calculado, yo les coloco acá en pantalla, la probabilidad de que x sea igual a 0 era de igual a un cuarto. O sea que acá tendremos un cuarto. La de que x sea igual a 1, la habíamos calculado y era un medio. Un medio. Y la probabilidad de que x sea igual a 2 era de un cuarto. Tengo que tener en cuenta de que la función de distribución acumulada sería f de 0, en el cual tendría la probabilidad de x sea menor o igual que 0, y eso sería igual a un cuarto. Luego tengo f de 1, en donde la probabilidad de que x sea menor o igual que 1 es igual a un cuarto más un medio. Bueno, un cuarto más un medio, si ustedes hacen el cálculo acá por razones de espacio, lo voy a escribir acá abajo, o perdón, arriba, que es de 3 cuartos. Y f de 2, que va a ser la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Es la suma de estos tres. Un cuarto más un medio más un cuarto, que eso va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos armada la función de distribución acumulada. Por ahí algunos le asignan de esta manera, hacen f de x igual, se hace una barra, se hace una llave, le asignamos un cuarto cuando x es menor o igual que 0, serían 3 cuartos cuando x es menor o igual que 1, y 1 si x es menor o igual que 2. ¿Sí? Ahí estaríamos formando la función de distribución. Bueno, veamos el segundo punto. El segundo punto dice, el tercer punto. ¿Cuál es la probabilidad de que haya salido una cara? Bueno, vamos a sacar esta hojita de pantalla. ¿Cuál es la probabilidad de que haya salido una cara? Bueno, de que haya salido una cara tendríamos que la probabilidad de que x sea igual a 1 es el valor que puede tomar la variable aleatoria, teniendo en cuenta de que haya salido solo una cara, sería igual a la cantidad de casos favorables. Nosotros la tenemos acá, o la podemos buscar en la tabla. ¿Sí? Que haya salido una cara sería igual entonces a
Dos casos favorables, porque salía cara o seca o cara, sobre 4 posibles. Entonces esto simplificado es de 1/2 y la probabilidad frecuentista o porcentual sería del 50%. La respuesta a este problema sería la probabilidad de que haya salido una cara es del 50%. Bien, veamos el problema número 4. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan salido menos de 2 caras? Bueno, entonces ahí, este sería el problema número 3. El problema número 4 sería la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales que 2. Los valores menores o iguales que 2 sería la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 y más la probabilidad de que x sea igual a 2. La probabilidad de que x sea igual a 0 la habíamos calculado anteriormente, era 1/4. La que x sea igual a 1 era 1/2. Perdón, sí, 1/2, perdón, acá era, estamos con la probabilidad de que haya salido, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido menos de 2 caras? Claro, menos de 2 caras sería menos de 2 caras, sería la probabilidad de que x sea menor que 2. Entonces acá no tendríamos en cuenta que la probabilidad de x sea igual a 1, por lo tanto sería 1/4 más 1/2, que sumado esto me quedaría de 3/4, que eso equivale a 0,75. Quiere decir que la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 es del 75%. Bien, veamos el punto número 5. El punto número 5, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido una o más caras? Bien. Bueno, la probabilidad de que haya salido una o más caras sería la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1, por lo tanto sería la probabilidad de x igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2. Entonces tendría que ver la probabilidad de que x sea igual a 1, recién la calculamos y era 1/2. Y la probabilidad de que x sea igual a 2 era de 1/4, que sumado también me da de 3/4, por lo tanto sería 0,75. Entonces la probabilidad de que haya salido una o más cara es del 75%, dando la probabilidad frecuentista. ¿Sí? Bien. Ese sería más que nada por el tercer axioma de la probabilidad al ser eventos mutuamente excluyentes. Y el punto número 6 me pide que grafique la función de distribución de variable aleatoria. Entonces, si queremos graficar la función de distribución de variable aleatoria, en el cual la variable aleatoria era el número de caras, vamos a obtener un gráfico dentro del sistema de ejes cartesianos. Yo voy a armar acá un sistema. Vamos a armar un sistema así. Acá el eje vertical serían las probabilidades de x. Tengamos en cuenta que los valores que iba tomando la función de distribución acumulada serían 1/4, esto lo podemos 2/4, 3/4 y 1. ¿Sí? Y los valores que tomaba justamente el eje x, que en este caso son los valores de la variable aleatoria, teníamos 0, 1 y 2, que era el número de caras. ¿Sí? Entonces, la probabilidad que teníamos para que no caiga ninguna cara era de 1/4. Yo la voy a dibujar acá con color rojo, sería hasta acá. Una especie de diagrama de bastones. En 1 sería hasta acá, que teníamos dos casos favorables de que caigan cara seca, seca o cara. Y que caigan solamente dos caras,
acá. Esto no iría. Esto sería así. Bien, y ahí tenemos la representación gráfica de la función de distribución de variable aleatoria, en donde x representa el número de caras. Y bueno, por ahí tenemos desarrollado un ejemplo de función de distribución de variable aleatoria.